Hola, buen día a todos. Por la invitación a la doctora Perla, a la doctora Berenice. El día de hoy voy a platicar acerca de las enfermedades quísticas. En realidad es un tema algo controversial. Existen algunas hipótesis todavía que se están estudiando. Principalmente, pues, hay tres mecanismos en la fisiopatología. Uno de ellos es el mecanismo de válvula, en donde el aire entra, pero por obstrucción, probablemente por infiltración, el aire ya no puede salir. Prácticamente esa infiltración puede ser por células como los linfocitos, como el NH, como la neumonía intersticial linfoidea o por alguna otra enfermedad exposicional. Entonces, esto también puede estar asociado a remodelación porque hay células que se infiltran, como las células de Lamb o de histiocytosis, que pues tienen mayor producción como tal de proteasas, algunas de ellas, o aumentan o aceleran como tal la remodelación de la vía aérea. Como una premisa, la vía aérea pequeña como tal, pues tiene relativamente mayor cantidad de músculo liso que la vía aérea central y tiene menos células caliciformes como tal comparada con esta. Bien, como clasificación, pues bueno, a grandes rasgos la verdad es que lo podemos dividir en mutaciones genéticas a las enfermedades quísticas, en desórdenes linfoproliferativos asociadas a autoinmunidad o algún factor externo asociado como infecciones por citomegalovirus, por neumocistosis o enfermedad por neumocistosis o alguna otra partícula ambiental que esté creando pues depósito como tal en la vía aérea. De hecho, pues la relación que tienen el lobulillo pulmonar secundario de la vía aérea y de la arteriola, pues crea también imágenes que son meramente representativas en la tomografía. Volviendo a esa premisa de que la vía aérea periférica pues tiene mayor cantidad de músculo, por ejemplo en la primera enfermedad que voy a mencionar, que es la linfangioleiomyomatosis, pues si hay mayor cantidad de músculo, hay mayor cantidad de obstrucción, ¿no? Y justamente pues va a haber mayor presencia del mecanismo de válvula, mayor isquemia y por lo tanto puede haber también mayor remodelación. Ahorita lo voy a explicar un poquito más detenido como tal. Pero entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿A una bronquiolitis como tal? ¿O además de bronquiolitis, infiltración de vía aérea? Y para esto, pues tenemos que conocer la fisiopatología de cada enfermedad que está relacionada. Para conocer la fisiopatología, pues hay que tener un alto índice de sospecha y evaluar cuáles son las características clínicas de cada paciente, si hay afección a piel, afección renal, afección a algún otro órgano involucrado o pues justamente hacer una investigación un poquito más profunda de cada paciente. Empezando con la primera enfermedad quística que les traigo, la linfangioleiomyomatosis, pues esta es una enfermedad meramente que está en la clasificación de mutaciones genéticas. Puede estar asociada, bueno, puede haber dos tipos de mutaciones en la tuberina o TSC1 y en la tuberina SC2. Si están las dos afectadas, pues bueno, vamos a tener un complejo de LAM con esclerosis tuberosa. Pero si solo se afecta la TSC2, pues vamos a tener solamente la LAM esporádica, que es la más frecuente. En el diagrama, no sé si se puede señalar, creo que no. En el diagrama, pues, lo que quiero resaltar nada más es que la martina y la tuberina es como un candado, como un sello en sí, para que la vía emetor, que es una vía encargada de activación celular o inactivación, pues no esté siempre activada, que justamente sea un feedback negativo y que haya un control meramente celular. Sin embargo, cuando hay afectación de estas dos, amartina y tuberina, la vía emetor pues está permanentemente activada. ¿Y qué pasa si está permanentemente activada? Pues hay mayor expresión tanto de factor de crecimiento endotelial vascular C como el D. ¿Y a qué están asociados estos dos factores? Pues a la creación de nuevos vasos. Vasos que pueden ser meramente por angiogénesis o por linfangiogénesis.
Y esto pues no ocurre solamente en el pulmón, ocurre pues de manera sistémica. Entonces esta enfermedad tenemos que ser conscientes que no es meramente pulmonar. Y si no es meramente pulmonar, no nos debemos de encasillar solamente en el pulmoncito, ¿verdad? Sin embargo, si hay algunas otras características del paciente, pues tenemos que tener un alto índice de sospecha de que la paciente, principalmente mujeres, pues está cursando con una enfermedad pulmonar. La vía mTOR permanentemente activada pues hace la activación celular inadecuada, el crecimiento y la proliferación, y estas van a migrar, y cuando migran y caen en la vía aérea y en células, bueno, en la vía aérea como tal, pues es la migración en sí de las células LAM, y justamente aquí vamos a tener un problema. ¿Por qué? Creo que no. Otra vez se trabó. Ahí está. ¿Por qué? A ver, vamos a ver. Bueno, voy a adelantar primero al caso clínico y ahorita les voy a explicar un poquito más de la fisio. Justamente las mayores afectadas son las mujeres. En este caso les voy a presentar a una mujer de 25 años, una paciente joven. Ajá. Ella no tenía síntomas respiratorios en realidad o eran normalizados. ¿Qué pasó? Hubo dolor abdominal, el dolor abdominal ameritó acudir al servicio de urgencias, realizan una tomografía de abdomen y resulta que había un tumor retroperitoneal. Pasó a cirugía como tal, se reseccionó el tumor y a la histopatología encontraron que era un pecoma, ¿no? Eso fue a principios del 2014. Posteriormente de esa cirugía como tal, pues encontraron también en la tomografía que había crecimiento de un riñón. Decidieron también quitarlo. Entonces, a finales del 2014, le retiran el riñón izquierdo, ¿no? Y después de la nefrectomía del 2014, la paciente sufre un neumotórax. Entonces, ahí realizan una tomografía como tal del pulmón y lo que ven, pues, son meramente disminución de la atenuación. Creo que no se ve tan bien en la pantalla. Bueno, la disminución de la atenuación como tal, ven que las paredes son delgadas, que es difuso. La verdad es que encuentran quistes en todo el pulmón y pues se realiza como tal la medición del factor de crecimiento endotelial vascular D, que salió arriba de 800 picogramos. Entonces, con los antecedentes antes mencionados, con la tomografía y en un ultrasonido en donde también se evidenció una masa renal derecha, pues bueno, se hizo el diagnóstico de LAM y se inició tratamiento con sirolimus. Sin embargo, en el 2016 vuelve a tener un neumotórax, ¿no? En este caso contralateral, en el derecho. Evaluando la función pulmonar, pues en el 2019, cuando ya tenía tratamiento, la FEV1 estaba en 78%. 5 años después, la FEV1 cayó hasta el 66% y recuperó en el 2025 hasta el 70%. La verdad es que la paciente, como una paciente joven de 25 años, bueno, en ese transcurso, en ese lapso, pues decide retirar medicamento, no era constante en las consultas y justamente la fluctuación de la función pulmonar, tanto en la FEV1 como en la DLCO, pues bueno, está más que evidente que tuvo una caída de manera importante, ¿no? Entonces, la LAM o la linfangioleumiomatosis es una enfermedad rara, una enfermedad huérfana, ¿no? Que el mes pasado, pues, fue Día de las Enfermedades Raras, el 26 de febrero. Y como enfermedad rara, pues necesitamos como tal tener conciencia que en las mujeres en edad fértil como tal, que pueden tener quilotórax, que pueden tener ascitis quilosa, que tienen algunos tumores tanto retroperitoneales, pecoma, como en el riñón o en el hígado, tenemos que pensar en una linfangioleumiomatosis. La presentación clínica, la verdad es que es muy variable, depende mucho en cuanto a la actividad de la enfermedad.
Y los pacientes o las pacientes presentan disnea progresiva, ¿no? Sin embargo, el hallazgo de la enfermedad pulmonar en ocasiones es de manera incidental. Ajá. Y pues la principal complicación y que acuden al servicio de urgencias pues es porque presentan neumotórax espontáneo, ¿no? Los neumotórax en este tipo de enfermedades suelen ser recurrentes, aparecen una y otra ocasión, ¿sale? Entonces, si tenemos pues esta presentación clínica, tenemos que ser un poco proactivos para poder evaluar si hay tumores que presentan los pacientes, tanto en el hígado, en el riñón, en el útero o retroperitoneal, y evaluar si hay alguna afección como la ascitis quilosa, ¿no? Entonces se sugiere extender la tomografía no solo de tórax, sino que de abdomen y pelvis. Un dato muy importante, la pérdida de la función pulmonar en FEP1 como tal, de una paciente con LAM, es de 60 hasta 120 mililitros por año. O sea, la caída es enorme. Y bueno, tenemos factores de buen pronóstico y de mal pronóstico. De buen pronóstico, bueno, que la DLCO esté conservada, arriba del límite del límite inferior de la normalidad. Que el diagnóstico se haga en una paciente en un estado posmenopáusico o de edad avanzada, y que bueno, tenga el FEP1 arriba del 70%. Caso contrario, si tiene la paciente un FEP1 del menos del 70%, desde ahí es un mal pronóstico como tal. Ajá. Y si tiene respuesta al broncodilatador, pues podríamos decir que es directamente proporcional a la cantidad del factor de crecimiento vascular, por lo tanto mayor de 800, por lo tanto más músculo en la vía aérea y por lo tanto mayor respuesta a broncodilatador. Y bueno, otro mal pronóstico es que él ya haya llegado con menos del 70% de FEP1 y con una disminución de la DLCO abajo del límite inferior de la normalidad. Esta otra paciente que es muy diferente, es muy diferente a la paciente del caso 1. Ella tenía un complejo, o sea, tenía el TSC1 y TSC2 modificados o con mutación, vaya, pero ella a los 70 años como tal no tenía tratamiento farmacológico. Aparentemente, bueno, no aparentemente, en estudios se evidencia que la esclerosis tuberosa o la LAM tiene una progresión más lenta que una LAM esporádica, pero en ella como tal, sin tratamiento farmacológico, claro estaba que el factor de crecimiento endotelial estaba mayor de 800, por lo tanto, pues tenía mayor afección en la vía aérea, y si hay mayor afección en la vía aérea, mecanismo de válvula, remodelación de la vía aérea como tal, y mayor presencia de quistes. Entonces, la FEP1 de la paciente, pues tenemos que tenía 22%, ajá. La paciente ya no continuó porque ella era para protocolo de trasplante, decidió no continuar con ese protocolo y decidió pues ya no acudir al servicio de neumología, ¿no? Si se dan cuenta, la respuesta del broncodilatador era positiva, o sea, el parénquima pulmonar estaba severamente dañado, pero aún así había respuesta al broncodilatador del 12% en el FEP1, que es otra condición de mal pronóstico. Entonces, para hacer el diagnóstico de LAM, podemos hacer el diagnóstico con la tomografía, con la historia clínica, con la exploración meramente. Sin embargo, hay algunas otras herramientas que seguramente en la institución pues, no tenemos a la mano, no está al alcance, como la medición del factor de crecimiento endotelial vascular D. Sin embargo, sí existe en México, o sea, sí lo podemos solicitar en sí, y teniendo esto, pues el diagnóstico va a quedar en definitivo, ¿no? Va a ir disminuyendo como tal el diagnóstico de probable a posible, dependiendo pues qué tantas herramientas tengamos, pero las herramientas dependen de cada centro o de cada médico, porque tenemos que estar buscando las características de la paciente. Entonces, si tenemos una paciente con el diagnóstico de LAM, ¿qué tenemos que hacer? Tratamiento. ¿Cuándo es el tratamiento? Las indicaciones de tratamiento, la verdad es que si tiene una FEP1 ya de menos del 70%, es indicación directa de tratamiento. Si hay neumotórax,
hay que dar tratamiento con sirolimus, everolimus. Derrame anquiloso, tratamiento farmacológico. Si hay rápida progresión o disminución del FEV1 del 10%, igual, toca tratamiento. No es para todos el tratamiento, obviamente hay que estar modificando algunas conductas o hay que estar evaluando meramente el seguimiento de la paciente. Terapia psicológica, hay que apoyarnos con reproducción porque hay que recordar que es hormona dependiente. Ajá. Y en los pacientes que son jóvenes como tal y que se embarazan, bueno, tienen una progresión de manera importante. Entonces el embarazo y la terapia hormonal hay que tenerla en mente en sí. Hay que recordar que el sirolimus es categoría C y si la paciente desea embarazarse, aún sabiendo la condición, que es totalmente permitido, pero tenemos que ser muy explícitos en decir cuáles son las complicaciones, ¿no?, de la pérdida de la función pulmonar. Pero si ella lo desea, se recomienda al menos 12 semanas previas a que ella se quiera embarazar, retirar el medicamento, ¿no? ¿Cuáles son las contras del tratamiento? Hay que monitorizar los niveles séricos. Hay que saber la presentación del medicamento, si es oral tabletas o oral solución. Y la verdad es que la venta público en el precio es muy alto. Es una enfermedad catastrófica o que representa más del 30%, ¿no?, del gasto del ingreso mensual. Y en el abastecimiento institucional, la mayoría de los IMSS, por ejemplo, tienen el medicamento, también lo tiene el ISSSTE. Sin embargo, pues está utilizado, o se ha utilizado más que nada para otras enfermedades, ¿no?, oncológicas. Voy a ir un poquito más rápido, perdónenme, porque me faltan 3 minutos. El otro caso que les traigo es un caso meramente con presencia, bueno, es una mujer de 70 años con un índice de tabaco 12.5. No es tan alto el índice, también tiene el antecedente de exposición a biomasa, más de 200 horas. Pero lo que quiero representar en esa imagen, en ese diagrama, es meramente la presencia de quistes en la región superior, apical, media, y el respeto que tiene en los ángulos costodiafragmáticos. La verdad es que en algún momento les comento a los residentes de neumología, hay que pensar como si fuera un cigarro con el humo en donde están las áreas de West más ventiladas, hay mayor presencia de quistes y todas las cenizas se quedan abajo y son los nódulos, ¿no? Entonces vemos como tal un gradiente en donde en la región acipical pues podemos evaluar o podemos ver quistes que son bizarros, que son groseros, ¿no? Quistes que pueden ser, bueno, que predominan en las regiones superiores. Pero además, estos quistes en realidad pueden estar asociados o acompañados también de otras lesiones de disminución de atenuación, como el enfisema, ¿no? Porque al final de cuentas es una enfermedad relacionada al tabaco. Los nódulos pues, son bilaterales y pueden presentar cavitación. De hecho, si tenemos algún nódulo que tenga alguna característica de malignidad, necesitamos biopsiarlo en caso de que se pueda, porque tiene 17% más riesgo de cáncer pulmonar. Ajá. En la espirometría, pues, es un patrón obstructivo o puede ser un patrón normal meramente, ¿vale? Y bueno, el diagnóstico, con la tomografía suficiente, si tenemos este patrón muy específico de la enfermedad, más el antecedente de tabaquismo, o puede que no esté presente en sí, pero si no, pues un lavado bronquiolo-alveolar con la presencia de CD1 es sugestivo de la histiocytosis de Langerhans, y bueno, también hay granulomas meramente de estas células, ¿no?, en la vía aérea o el parénquima. Lo primero es suspender el tabaquismo. Sin embargo, aunque se suspende el 30%, sigue progresando. Hay que tratar la vía aérea con broncodilatador. La rehabilitación física siempre es un pilar meramente en todas las enfermedades de pulmonar y evaluar el uso de oxigenoterapia. Voy a ser un poquito más rápido en esta. Estamos viendo a un paciente de 65 años como tal. Él llegó al servicio de urgencias con un neumotórax. Se le hace una tomografía y se evalúa meramente quistes. ¿Quistes en dónde? Paramediastinales o yuxtacardíacos. También hay quistes pericisurales o intercisurales como tal. O sea, son subpleurales, ¿no? Y bueno, está asociada también a una afección de la vía aérea. Le encanta la vía aérea, en este caso por la enfermedad de Sjögren. Esta paciente de 35 años pues presentaba síntomas de resecado seco, síndrome de Zika.
tos y disnea. En realidad en los anticuerpos estaban súper positivos para el síndrome de Sjögren, o sea, la clínica, la tomografía y los anticuerpos nos daban como tal, pues ya el diagnóstico de síndrome de Sjögren, no hubo necesidad como tal de hacer alguna otra, bueno, de tener alguna otra herramienta diagnóstica. Y si vemos en la espirometría del 2024-2025, pues la FEV1 se mantuvo de 65%. Y bueno, la relación en cuanto a la FBC de un año a otro sí disminuyó de manera importante, ¿no? Entonces, este tipo de enfermedad que está asociada a autoinmunidad debe ser tratada, o sea, la enfermedad de base debe ser tratada para que la NIL pues no haga progresión. Nada más de rápido, aquí están las fases expiratorias, en donde vemos meramente atrapamiento aéreo en la neumonía intersticial linfoidea. Entonces, no solamente son quistes, sino afección a la vía aérea. En otro caso muy importante y muy bonito también que tuvo la clínica de CEPIT, en esta pues hay quistes meramente perivasculares, está en el vasito y bueno, está el vaso acompañado del quiste. Pero aquí hay unos nódulos, ¿no? Nódulos irregulares. La paciente ya había tenido el antecedente de linfoma no Hodgkin en el 2009, de hecho ya tenía el diagnóstico de Sjögren, pero bueno, pues hay que recordar que el Sjögren es un desorden también linfoproliferativo, que puede ser primario o secundario, en este caso pues era primario, pero el 5% tiene riesgo de convertirse en linfoma. Entonces, por el antecedente del 2009 se tuvo que haber biopsiado un nódulo, se hizo una tinción de rojo Congo, siendo esta positiva, y se quedó como tal, como una amiloidosis secundaria. Afortunadamente, pues no era un linfoma meramente, pero con el diagnóstico, con el antecedente previo, más el riesgo de linfoma, pues tenemos que estar obligados a descartar que haya alguna otra reactivación de la enfermedad. ¿Y qué es lo importante del Sjögren? Que ese sí nos puede dar fibrosis pulmonar progresiva, ¿no? O sea, puede haber vidrio, puede haber retículo y meramente tiene o presenta este fenotipo. Enfermedades quísticas tienen que haber una evaluación de muchas cosas: clínica, radiológica, historia clínica, historia familiar, genética, y la biopsia no siempre es pulmonar, ¿no? Hay biopsia de glándula salival menor, biopsias como tal en piel, biopsia se afecta al riñón, entonces justamente tenemos algunas otras herramientas a las cuales tenemos que abordar. Ya para finalizar, los algoritmos propuestos, está el de Chest, ese de la India que me encanta, me gusta mucho, en donde resume como tal cada enfermedad en sí, pero en realidad es que si tenemos un patrón quístico, tenemos que estar evaluando meramente si hay vidrio, si no hay vidrio, si hay quistes, si no hay quistes, la presencia de quistes, si son más de 5, son más de 10, si son difusos, si respetan o no los ángulos costodiafragmáticos o si están asociados a alguna lesión en algún otro órgano, ¿no? Y bueno, pues perdón por tardar tanto. Gracias.